Cuenta increíblemente geniales datos curiosos. Los sándwiches se llaman así por John Montagu, un aristócrata inglés del siglo XVIII conocido como el cuarto conde de Sandwich. Según la historia más famosa, pidió que le sirvieran carne entre dos rebanadas de pan para poder comer sin interrumpir sus partidas de cartas o sus arduas jornadas de trabajo, según él. Luego otros comenzaron a pedir lo mismo que sándwich hasta que se le fue quedando el nombre. El empresario chino Liu Deyan, fundador de la compañía de tecnología NetDragon, invirtió cerca de $100 millones en la construcción de una sede corporativa inspirada en la nave USS Enterprise de Star Trek. Incluso obtuvo autorización oficial de la televisora CBS para replicar el diseño. Está ubicado en la provincia de Fujian, China. Entre las películas de animación digital más conocidas, una de las que pasó más tiempo en producción fue Tangled o Enredados, que tardó 6 años en hacerse debido a que tuvieron que crear nuevos métodos para animar el cabello de Rapunzel. En contraste, la producción de Frozen tomó alrededor de 2 años y medio, un plazo considerado muy rápido para un largometraje CGI de ese nivel. El relojero Pierre Jacques Droz construyó en 1770 un robot que podía escribir. En realidad era un autómata que funcionaba con un intrincado sistema mecánico que le permitía guardar y escribir cualquier mensaje de hasta 40 caracteres con pluma y tinta. Estas máquinas continúan funcionando hasta la actualidad y están consideradas como uno de los antecesores a los robots modernos. Varias capitales han sido construidas desde cero con planes ambiciosos para sus países, pero no todas lograron su objetivo. Naypyidaw en Birmania es famosa por sus grandes avenidas casi vacías. Yamoussoukro en Costa de Marfil no logró superar a la antigua ciudad de Abiyán en popularidad. Brasilia en Brasil fue criticada por priorizar los automóviles en lugar de la gente. Y Canberra, Australia, pasó décadas siendo vista como una ciudad burocrática y aburrida. Todos estos son ejemplos de cómo crear una ciudad desde cero no es tan sencillo. Los submarinos nucleares no necesitan llevar grandes reservas de oxígeno. Utilizan electricidad para separar las moléculas de agua de mar en hidrógeno y oxígeno, mediante un proceso llamado electrólisis. Gracias a este sistema pueden producir aire respirable a bordo y permanecer sumergidos durante meses. De hecho, su autonomía suele estar limitada más por la comida disponible que por el suministro de aire. Apple pasó 10 años diseñando un automóvil que se iba a llamar Apple Car, diseñado por Love From, la compañía de Johnny Ive, jefe de diseño de los productos de la era dorada de Apple, como el iPod y el iPhone. Sin embargo, en el 2024 cancelaron el proyecto. Poco después, Ferrari comenzó el desarrollo de su auto eléctrico, que fue recientemente presentado, el Ferrari Luce, diseñado por Johnny Ive también. Por esa razón, mucha gente especula que el Ferrari Luce está basado en lo que hubiera sido el Apple Car. De cualquier forma, no le gustó a nadie. Ver series en maratón o binge watching no es una buena idea, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Melbourne, Australia, ya que esta práctica puede reducir la habilidad de recordar lo que viste y en general hacerte disfrutar menos. Además está ligada a malas dietas, obesidad y malos hábitos de sueño. Una de las inspiraciones más directas de Pokémon proviene de la serie Ultra 7 de la franquicia Ultraman. En ella, el héroe guardaba monstruos gigantes llamados Capsule Kaiju dentro de pequeñas cápsulas que lanzaba para invocarlos en combate. Años después, Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, reconoció que este concepto ayudó a inspirar las Pokébolas, e incluso su proyecto original presentado a Nintendo se llamaba Capsule Monsters.
En el 2015, unos trabajadores públicos en Galicia, España, retiraron unas mesas de picnic de piedra para sustituirlas por unas nuevas. Nadie les avisó que en realidad eran unas tumbas del periodo neolítico que tenían alrededor de 6000 años que estaban protegidas, pero no había un letrero o información, entonces no se dieron cuenta hasta después. Desde el 2006, el actor Tommy Lee Jones interpreta a Alien Jones, un personaje de comerciales del café Boss de Suntory, una campaña publicitaria que fue tan exitosa en Japón que hasta ahora este actor ha protagonizado más de 70 comerciales en donde sale con distintas profesiones, interpretando desde un médico hasta un árbitro de sumo. El pecarí del Chaco fue durante años una especie conocida únicamente por fósiles, por lo que se creía extinta. Sin embargo, en 1971, científicos descubrieron que seguía viva en la región del Gran Chaco en Argentina. Por esta razón se le considera un taxón Lázaro, nombre que reciben las especies que parecen haber desaparecido durante miles de años y luego son redescubiertas vivas. De acuerdo con estadísticas, después del Mundial de Qatar del 2022, en el que Argentina resultó la selección ganadora, hubo un aumento de un 700% en los registros de bebés con el nombre Lionel o Lionela, sobre todo en la provincia de Santa Fe, tierra natal de Lionel Messi, en donde 1 de cada 7 bebés fueron llamados así. En 1986 hubo un aumento similar con Diego Armando Maradona. Antes de escribir la aclamada serie Chernobyl y de adaptar The Last of Us, el guionista Craig Mazin había hecho películas con un tono completamente diferente, como Superhero Movie y Scary Movie 3 y 4, además de las partes 2 y 3 de ¿Qué pasó ayer? O The Hangover. El rascacielos abandonado más alto del mundo es el Goldin Finance 117, ubicado en Tianjin, China, de 597 metros. Su construcción comenzó en el 2008 y alcanzó su altura máxima en el 2015, pero la crisis financiera obligó a detener el proyecto. Desde ese entonces ha permanecido vacío y sin uso. Después de diferentes planes fallidos para finalizar la obra y ocuparlo, se espera que por fin sea concluido en el 2027. El famoso manzano asociado a Isaac Newton, donde le cayó la manzana en la cabeza y le hizo pensar en la gravedad por primera vez, en cierto sentido sigue vivo. A lo largo de los siglos se han creado numerosos clones genéticos mediante injertos de su árbol original, que crecen ahora en universidades, jardines botánicos y centros de investigación en todo el mundo. Durante muchos años, el metro de Nueva York utilizó bombillas de luz que tenían un conector especial. En lugar de enroscarse o atornillarse hacia la derecha, lo hacían hacia la izquierda. Esto evitaba que la gente o los trabajadores se las llevaran a su casa, ya que no iban a funcionar y prácticamente no tenían valor. Esto cambió con los nuevos trenes con luz LED. Alrededor de 80 pandas viven en diferentes países del mundo y pertenecen a China, que recibe millones de dólares por los préstamos, excepto uno, la panda Xin Xin, que vive en el zoológico de Chapultepec en Ciudad de México, que proviene de osos que fueron regalados hace décadas. En la actualidad, China ya no regala pandas a nadie. El restaurante Burger King ha vendido pizzas de hamburguesa, que en realidad solo eran una hamburguesa grande con queso mozzarella y pepperoni adentro, y luego la cortaban en el estilo de una pizza. Sin embargo, solo fue por un periodo corto de tiempo o limitada solo a lugares como Japón, Brasil, Honduras y Estados Unidos. En la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, 3 jugadores van a romper el récord de 6 mundiales jugados: Lionel Messi de Argentina, Cristiano Ronaldo de Portugal y Guillermo Ochoa de México. Antes de esto, ningún otro jugador había llegado a esa cantidad de mundiales. Los que llegan con 5 y tienen la posibilidad de jugar el sexto en el 2030 son Luka Modric, Manuel Neuer, Yuto Nagatomo, Nicolás Otamendi y Fernando Muslera.
En la década de 1960, una empresa cuyo negocio principal era operar estacionamientos, compró algunos de los nombres más importantes del entretenimiento estadounidense: Warner Bros., DC Comics, Atlantic Records y Elektra Records. Después de otras fusiones, esta compañía acabaría convirtiéndose en Time Warner. Uno de los mayores imperios mediáticos del mundo nació a partir de un negocio de estacionamiento. Taylor Swift lanzó en el 2020 entre su mercancía oficial un set de papel de envoltura para regalo de $40, que contenía solo 3 hojas de papel, stickers y listones con letras de canciones. La mayoría de estos papeles no fueron usados para envolver regalos, ya que son considerados como de colección y son constantemente revendidos en eBay. En la televisión es popular una práctica conocida como backdoor pilots, que consiste en utilizar un episodio de una serie ya establecida para presentar personajes, escenarios y tramas para una nueva producción. De esta forma, las cadenas pueden medir el interés del público sin gastar en un episodio piloto independiente. Uno de los peores ejemplos de esto fue el episodio de la hermana perdida en Stranger Things y el episodio de la granja en The Office, ya que no tuvieron buena recepción y fueron descartadas. El evento de Tunguska fue una enorme explosión ocurrida el 30 de junio de 1908 en una región remota de Siberia, que derribó alrededor de 80 millones de árboles. Sin embargo, no dejó un cráter. Se cree que fue causada por un asteroide o fragmento de cometa de unos 50 metros de diámetro que explotó en la atmósfera antes de impactar el suelo. Este evento sigue siendo uno de los mayores misterios científicos hasta el día de hoy. En China, Mongolia, Tíbet y Siberia en la antigüedad, los ladrillos de té eran usados como dinero. Se hacían comprimiendo las hojas de té en formas rectangulares y la gente que los tenía podía separarlos para consumirlos o cambiarlos por otros productos. Algunos incluso tenían sellos o marcas oficiales para demostrar su valor. El video más viral sobre los backrooms en YouTube fue creado por Kane Parsons cuando tenía 16 años, utilizando principalmente el software gratuito de modelado 3D Blender. Tuvo tanto éxito el concepto que la productora A24 lo contrató para dirigir una película sobre los backrooms, convirtiéndose en el director más joven que han contratado. Y a pocos días de su estreno, esta película está igualando en taquilla a producciones gigantes como The Mandalorian and Grogu de Disney. La primera adaptación del cómic Doctor Strange en live action se hizo en 1978, que se transmitió en una película de 2 horas que en realidad había sido una propuesta para una serie de TV, pero que no fue aceptada por la cadena CBS. En esta versión, Stephen Strange era un psiquiatra en lugar de un neurocirujano. Fue hasta el 2016 que volvió a aparecer este personaje en la pantalla, interpretado por el actor Benedict Cumberbatch. En 1936, la inventora neoyorquina Isabella Gilbert patentó el Dimple Maker, un aparato metálico que se sujetaba al rostro y presionaba las mejillas para crear hoyuelos permanentes. Los anuncios prometían textualmente una hermosa serie de hoyuelos con uso constante, pero la Asociación Médica Estadounidense afirmó que no funcionaba y hasta advirtió sobre posibles riesgos. Aún así, el invento vendió lo suficiente como para generar miles de dólares en ganancias, y actualmente se siguen vendiendo versiones de esto. Hace unos 370 millones de años, durante el Devónico tardío, los árboles comenzaron a extenderse por la Tierra a gran escala. El problema fue que casi ningún organismo podía descomponer la madera, por lo que enormes cantidades de carbono quedaron atrapadas en troncos y restos de vegetales en lugar de regresar a la atmósfera. Esto desencadenó una era de hielo. El ambiente se estabilizó hasta que evolucionaron los hongos come madera.
En los últimos años, Disney tiene la costumbre de ordenar iniciar superproducciones sin un guión terminado, teniendo que hacer múltiples reescrituras y regrabado de escenas. Uno de los casos más famosos fueron las películas de Piratas del Caribe 2 y 3, cuya filmación avanzaba mientras los guionistas escribían escenas sobre la marcha. Algo similar ocurrió con las películas de la última trilogía de Star Wars y algunas del universo cinematográfico de Marvel. Durante siglos se esperaba que el arte sirviera para enseñar valores, difundir creencias religiosas o apoyar causas políticas. Sin embargo, en Francia en el siglo XIX surgió la filosofía de el arte por el arte, que defendía lo que era una idea radical para su época. El arte no necesitaba educar ni transmitir mensajes, podía existir simplemente por su belleza, un cambio de forma de pensar que ocurrió hace menos de lo que parece, considerando los miles de años de historia del arte previos. La producción de Los Simpson ha invitado en por lo menos 4 ocasiones diferentes al músico Bruce Springsteen a aparecer en la serie sin éxito, en especial para el capítulo donde Bart se cae a un pozo en donde se supone que iba a ser rescatado por Springsteen, pero al final fue Sting el que apareció. En otra ocasión, uno de los guionistas intentó convencerlo en la calle cuando se lo encontró, pero el músico lo ignoró porque pensó que era un loco. En el 2012, el futbolista Ronaldinho perdió un contrato de patrocinio de 500,000 libras con Coca-Cola, después de que durante una conferencia de prensa tomó de una lata de Pepsi que habían puesto ahí mientras contestaba preguntas. En la actualidad, las compañías son un poco más flexibles con este tipo de situaciones, incluso tomándolo de broma. Una de las zonas más secas de la Tierra son los valles de McMurdo en la Antártida, en donde hay regiones donde no se ha registrado lluvia desde hace millones de años. Los fuertes vientos catabáticos evaporan cualquier humedad antes de que pueda acumularse, dejando un paisaje tan árido y frío que se parece más a Marte que a cualquier otro lugar terrestre. Por eso los científicos utilizan esta zona como laboratorio natural para estudiar cómo sería la vida en otros planetas. El actor Keanu Reeves nació en Beirut, Líbano, donde pasó sus primeros años de vida. Sin embargo, no tiene ascendencia libanesa conocida. Su madre era inglesa y su padre estadounidense de Hawái, que se conocieron en Beirut. Tras la separación de sus padres, Reeves vivió en Sydney y Nueva York también, antes de establecerse en Toronto, Canadá, donde creció. De acuerdo con el actor Christian Bale, cuando estaban filmando la película Batman Begins en las calles de Chicago, un automovilista chocó contra el Batimóvil porque pensó que era una nave espacial invasora. En ese momento iba manejando un doble de acción y el Batimóvil solo resultó con algunos rayones. Esta anécdota la contó en el evento WonderCon en San Francisco. Existe una condición tan específica llamada punto triple del agua, en la que el hielo, el agua líquida y el vapor pueden coexistir al mismo tiempo y en perfecto equilibrio. Esto ocurre únicamente a una medida de temperatura y presión específicas. Durante años esta propiedad fue tan precisa que se utilizó como referencia internacional para definir la escala de temperatura Kelvin. En Bélgica hay una iglesia que, si se observa desde una dirección específica, parece que es transparente. Está construida con 100 capas de placas de acero apiladas y separadas entre sí para dejar pasar la luz, lo que le da este efecto particular. Aunque la mayoría de las teorías sobre contactos transoceánicos precolombinos siguen siendo controvertidas, algunos estudios genéticos han encontrado rastros de ascendencia compartida entre pueblos de la Polinesia y ciertas poblaciones indígenas de la costa pacífica de Sudamérica. Esto sugiere que pudo haber existido algún tipo de contacto humano a través del Océano Pacífico antes de la llegada de los europeos, posiblemente siglos antes de 1492. La genética ha aportado evidencias más sólidas a este debate que muchas de las hipótesis arqueológicas tradicionales.
La canción A Day in the Life de The Beatles termina con un tono de alta frecuencia de unos 15 kHz, que fue añadido por Paul McCartney para que pudiera ser escuchado por perros, ya que la mayoría de los adultos no pueden oírlo debido a la pérdida natural de la sensibilidad de las frecuencias agudas del oído. Además, después del tono se incluyó un bucle de sonidos extraños en el surco final del vinilo, pensado para sorprender a los que dejaran girando el disco. La mayoría de los meteoritos que entran en la atmósfera terrestre se desintegran antes de llegar al suelo. Un meteoroide rocoso suele necesitar medir más de 25 metros para tener posibilidades de atravesar la atmósfera y causar daños en la superficie, y ya para provocar efectos globales como alteraciones climáticas a escala planetaria, el tamaño debe ser mucho mayor, de 1 a 2 kilómetros de diámetro. La constante de Sommerfeld representa la intensidad de la interacción electromagnética y es uno de los más grandes misterios de la física, ya que es un número puro sin unidades, que aparece en ecuaciones fundamentales del universo y nadie sabe por qué vale exactamente 1 sobre 37. Algunos científicos han pasado años intentando explicar este valor. El viernes 13 es considerado una fecha de mala suerte en gran parte de Occidente, y esa superstición llega también a veces a los mercados financieros. Algunos inversionistas se muestran más cautelosos o venden acciones por temor a una caída bursátil, pero a pesar de la mala fama, diversos análisis muestran que en realidad suele ser un día positivo para la bolsa. Cuando Estados Unidos acababa de independizarse y aún era una nación débil, el sultán Mohamed III de Marruecos fue uno de los primeros líderes en reconocer su independencia. En 1777 permitió que los barcos estadounidenses navegaran bajo protección marroquí, ayudándolos a evitar ataques piratas en el Océano Atlántico. La oscuridad del cielo nocturno es una de las pruebas más importantes de que el universo tuvo un comienzo y está evolucionando. Si el universo fuera infinito, eterno y estuviera lleno de estrellas distribuidas uniformemente, cualquier dirección en la que miráramos terminaría en la superficie de alguna estrella, y entonces el cielo sería brillante incluso de noche. Este aparente misterio, conocido como la paradoja de Olbers, se resuelve porque el universo tiene una edad finita. La luz de muchas estrellas lejanas simplemente no ha tenido suficiente tiempo para llegar hasta nosotros. Muchas bacterias que causan enfermedades no nacieron siendo peligrosas. En algunos casos se vuelven dañinas después de ser infectadas por virus llamados bacteriófagos, que les transfieren genes capaces de producir toxinas. Estos bacteriófagos son los organismos más abundantes en la Tierra por número, y solo se la pasan moviendo genes de una bacteria a otra. El nombre de la compañía Asus no es un acrónimo ni una palabra inventada al azar. Proviene de las últimas 4 letras de Pegasus, el caballo alado de la mitología griega. La empresa eligió solo Asus porque conservaba la asociación con creatividad, conocimiento e inspiración, según ellos, pero sobre todo porque aparecía cerca del principio en los listados alfabéticos, una ventaja en la era de los directorios impresos. Las orejas de los elefantes funcionan como radiadores naturales. Están atravesadas por una densa red de vasos sanguíneos que transportan sangre caliente desde el cuerpo hacia la superficie de las orejas. Al moverlas aumentan el flujo de aire y ayudan a disipar el calor al ambiente. Por esa razón, en días muy calurosos pueden reducir significativamente su temperatura corporal simplemente agitando sus orejas. Aunque actualmente Marte no tiene anillos visibles como Saturno, los científicos creen que dentro de poco tiempo sí tendrá uno. Claro, hablando de tiempo relativo a la edad del universo. Dentro de unos 30 a 70 millones de años, la gravedad va a hacer que su luna más grande, Phobos, se desintegre hasta convertirse en un anillo de roca y polvo a su alrededor. Algunos estudios sugieren que este ciclo ya había pasado antes en el planeta rojo.
Durante 60 años, un hombre puso a prueba uno de los mitos médicos más populares. El investigador Donald Unger se tronó los nudillos de la mano izquierda todos los días, mientras dejó intacta la mano derecha, para ver si era cierto que este hábito puede crear artritis. Pues al finalizar el experimento, 60 años después, ninguna de las dos manos desarrolló artritis. Su esfuerzo en este estudio hizo que ganara el premio IG Nobel en Medicina en el 2009, un premio que destaca las investigaciones inusuales. Así que la gran duda está resuelta, aunque tal vez no era necesario el experimento de 60 años, pero bueno, se agradece la dedicación. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.